Para nuestro estudio de este día hablaremos sobre el tema la segunda mejor opción. Recuerde que durante esta semana estamos estudiando y con la ayuda de nuestro pastor Ani Perla profundizando en este tema de el conflicto detrás de todos los conflictos que nos da la base para comprender cómo debemos entender la narración de Josué, especialmente esto de las guerras, de las indicaciones de Dios, de la pelea de Dios y del involucramiento del pueblo de Dios en esta guerra que aparece en Josué. Así que vamos a orar pidiendo a Dios su dirección para nuestra reflexión de este día. Bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias porque tu palabra descorre el velo de algunas cosas que nosotros con nuestra mente finita no logramos comprender del todo. Y aunque tu palabra nos lo muestra, comprendemos también que es un desafío para nuestro intelecto y nuestro espíritu, pero rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, que estamos hablando sobre esto de las dos elecciones, cualquiera podría preguntarse, o de la segunda mejor opción, mejor dicho, del título, ¿a qué se refiere el autor con esto de la segunda mejor opción? Pero quizás vamos a poner el contexto en el hecho de que ya vimos cómo la guerra inició en el cielo, el conflicto cósmico inicia en el cielo, y ahí mismo realmente solo había dos opciones: o Dios dejaba de ser Dios y decía, bueno, está bien, dirige tú el universo a su criatura, a la que se reveló, o seguía siendo el Padre amoroso, justo, que sabemos que es, lo que lo llevaría a enfrentarse a las fuerzas del mal, pero ahora con una, voy a decirlo con mis palabras, condicionante. No puede hacer todo lo que el mal sí puede hacer, y eso a veces me ha hecho pensar que Dios se arriesga muchísimo a ser malinterpretado en este conflicto, y sin embargo Él va a demostrar su justicia, su amor, su bondad. Pero ¿por qué esto es tan importante y por qué Dios elige, voy a decir esta otra frase, el camino difícil, que es demostrar quién es cuando realmente deberíamos saber quién es Él? Estaba pensando en una ilustración para poder responder a esa interrogante. Imagínese que usted tiene su casa, usted está en su casa, de repente usted le da hospedaje a una persona que va a pasar un par de noches por la zona, una persona conocida, por supuesto, pero al siguiente día esta persona viene y le dice, no, esta casa no es suya, es mía. Y usted, que es el dueño, entonces tiene todo el derecho para sacar a esa persona, pero ¿cómo esa persona se atreve a decirle en su propia cara que esa casa es de él cuando él acaba de recién llegar y querer despojarlo a usted de su casa? Algo así, por supuesto, en una escala incomprensible, fue lo que sucedió cuando Lucifer, un ser creado, que eso es bien importante. Solo hay dos cosas en este universo, o es creado o es el creador. Un ser creado quiso gobernar, quiso dirigir. Entonces, ahora, como usted decía, bueno, ¿qué opciones tenía Dios? Regresemos a la ilustración de la casa. ¿Qué hago? Bueno, está bien, me están sacando de mi casa y me voy. O luchar contra esa persona y forcejear y sacarlo. Bueno, ahora tenemos opciones, llamar a la policía, etc. Pero, ¿qué camino eligió Dios? Por supuesto, Dios no podía abandonar al universo, Claro. a los principios de Satanás. Dios tampoco quería destruir inmediatamente a Lucifer, porque eso hubiera dejado, en su gran sabiduría, Dios vio más dudas en la mente de los otros seres creados, que de paso, algo que tenemos que entender es que este conflicto entre el bien y el mal no es un conflicto de poder. Sí, no. Porque si fuera un conflicto, si fuera una lucha de poder, a ver quién tiene más fuerza, Dios hace ratos hubiera destruido el mal, hubiera destruido a Lucifer. De hecho, otra cosa que estaba reflexionando, pensando en todo este tema, es cómo Jesús en la cruz experimentó ese tipo de conflicto. Bueno, aún antes de ir a la cruz, cuando estaba en el jardín y la turba llegó a buscarlo, y Jesús les dice, miren, yo ahorita puedo llamar ángeles del cielo y ustedes no son nada, pero no lo voy a hacer.
es como una hormiga que lo está picando por ahí. Usted bien sabe que usted puede darle una palmada a esa hormiga y hacerla desaparecer para siempre. Qué difícil es, qué difícil es que usted está en un conflicto donde usted sabe que puede tocar unas teclas y usted resuelve ese conflicto. Pero qué tremendo es a veces, porque hay principio. Entonces, como esta lucha no era de poder, era una lucha acerca del carácter, era una lucha acerca de principios, de valores. Entonces, regresando a la ilustración de la casa, otra vez, lo que Dios hace es, ok, mira, te voy a dejar vivir aquí en la casa, está bien, vive tus valores, y entonces los demás miembros van a ver si realmente vale la pena tu filosofía. Entonces Dios permitió al mal existir por el tiempo que Él tiene determinado, a fin de que los otros seres inteligentes creados puedan ver los principios bajo los cuales gobierna Lucifer, ya ahora convertido en Satanás, en diablo caído. Así que tremendo, Dios eligió ese camino que era el más difícil. Dios no se defendió porque Satanás no, cuando vamos al libro de Job, vemos que Satanás no acusó a Dios de algo que él hacía, lo acusó de la motivación, por qué hacía algo. Qué difícil es defenderse cuando lo que te acusan es la motivación, es la intención. Es que usted, hermano Gerson, hace esto, usted da la lección porque usted quiere que lo estén viendo en la pantalla. Porque, ¿cómo se defiende alguien de eso? Sí. Entonces, simplemente Dios ahora iba a mostrar sus principios y Él no se defendió usando la fuerza, más bien fue al contrario, como ya habíamos dicho un día de esta semana, Dios fue por el camino de la humillación, por el camino de lo que hoy llamaríamos el perfil bajo. Sí. Dios tomó el perfil bajo de la humildad. Él sabía que era la única manera de demostrar ante el universo realmente que las pretensiones de Lucifer y las mentiras de Lucifer jamás podían ser ciertas. Y ahora, pastor, ¿cómo lo que vemos ahora en Josué va a revelar estos mismos principios de una manera que de verdad nos parecen sorprendentes? Porque entendemos que Dios no cambia y que sus principios siguen siendo los mismos. Dios no va a hacer nada nunca que vaya en contra de su carácter, que es justicia, que es amor, y cómo eso debe servirnos para entender lo que aparece ya acá en el caso del libro de Josué, que es lo que estamos estudiando. Bueno, es interesante que ahora nosotros encontramos en este libro de Josué cómo Dios va a entrar a la tierra, porque cuando el pueblo de Israel entra, de hecho, uno dice, bueno, el pueblo de Israel conquistó. No, es Dios quien está conquistando, sí. Quien entra. Recordemos cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, ahí estaba el arca, es un elemento bien vital. Entender, iba primero, iba adelante. Es que quien estaba entrando a esa tierra era Dios, era su presencia. Y estaba mostrando en pequeño lo que Él está haciendo para resolver el problema del pecado. Y entonces Dios estaba entrando a la tierra para ejecutar sus juicios sobre esas naciones, sobre toda esa injusticia. Si alguien piensa que lo que Dios está haciendo es injusto, debería estudiar cómo vivían estas naciones y cómo eran tribales, cómo eran realmente brutales en la manera como ellos vivían en la sociedad. Entonces Dios está entrando ahí, pero esto se convierte a la vez en un pequeño escenario de un escenario mucho más grande, cómo Dios hará para resolver finalmente el problema del mal. Ahora, el día de ayer, pastor, estuvimos estudiando que la intención de Dios no era que Israel peleara, que Israel fuera a la batalla. Sin embargo, terminó yendo a la batalla y el autor de la lección hace la mención de que de alguna manera esto fue Dios adaptándose a la realidad de su pueblo, pero usando incluso esta participación que ahora van a tener los israelitas en la guerra como un medio para ayudarles a depender de Él. ¿Cómo podemos entender esto?
de tal manera que nos permita conciliar el amor y la justicia de Dios con ahora las acciones que van a hacer su pueblo al pelear contra los cananeos. Precisamente Dios no quería que su pueblo peleara porque esta es una guerra espiritual. Esta era una Sí. guerra espiritual. Y Dios quería que su pueblo viera lo que Él iba a ejecutar contra esas naciones. De hecho, si hay dos libros que están bien ligados entre sí, es el libro de Éxodo y el libro de Josué. Al principio, cuando estudiamos la primera semana, creo que no lo comentamos aquí por cuestión de tiempo, pero teníamos un cuadro donde estaba el paralelismo entre la estructura del libro de Éxodo y del libro de Josué, y vemos que tiene una similitud tremenda todo lo que va pasando. Y entonces cuando regresamos al Éxodo, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando el pueblo estaba en Egipto, cómo Dios comenzó a atacar a esos dioses egipcios. ¿Qué hacía el pueblo? Nada. El pueblo no movió ningún dedo. Y solo cuando llegó la 10ª plaga, ellos tenían que hacer algo, pero que estaba relacionado con un concepto de sacrificio, algo espiritual, para mostrar que solo podían ser salvados por la provisión de Dios. Ahora que entran a Canaán, Dios quería nuevamente que ellos vieran cómo Él obraba, pero lastimosamente por la incredulidad siempre del pueblo de Dios, la falta de fe, hizo que ahora ellos tuvieran que ir a la guerra, tuvieran que empuñar las armas. Y entonces Dios hizo algo. Dios permitió, por ejemplo, que los amalecitas les salieran, bueno, en el caso del El Éxodo, Éxodo, sí. vimos que los amalecitas salieran al encuentro. De paso, los amalecitas tenían parentesco Sí. con los israelitas. Hay un tema por ahí bien interesante que se llama adventistas amalecitas, aquellos que atacan al pueblo de Dios, pero que a la vez creen que son del pueblo de Dios. Pero ese es otro tema para otro momento. Así que ahora aquí en el libro de Josué, nosotros nos vamos a encontrar que a pesar de que Dios no iba a pelear esta guerra como Él hubiera deseado, pero al tomar parte activa el pueblo, Él iba a estar delante de ellos, al frente de ellos, y Dios mismo les iba a dar reglas, cómo debían ellos trabajar, cómo debían ellos seguir en la guerra. En Deuteronomio 20 yo leí ese capítulo bien interesante, ahí Dios les da reglamentos para operar en medio de la guerra. Ese es lo que algunos llaman el plan B, que el plan ideal de Dios no funcionó. Ahora Dios permite que el pueblo sea el que vaya a la guerra, pero Él va a ir acompañándolos, y aun que ellos van a ir a la guerra, no van a ganar por su propio poder, por su propio esfuerzo. Ellos no tenían ni el armamento, ni la estrategia, ni el entrenamiento, sino que siempre iba a ser Dios. ¿Qué vemos aquí? Así, para resumir esta última sección, lo que vemos aquí es siempre la condescendencia de Dios, cómo Dios tiene que adaptarse a lo que no es ideal. Y yo siempre he mencionado aquí, desde que aprendí ese concepto, me gustó mucho la voluntad de hecho, la voluntad de derecho. Sí. O sea, no siempre se hace lo que Dios quiere porque está la limitación humana, la debilidad humana. Pero entonces Dios viene y Dios se adapta, pongámoslo en esas palabras, a nuestra necesidad, a nuestras debilidades. Y entonces Él va a obrar y bueno, dice, está bien, vamos a hacerlo de esta manera, pero no era el plan ideal. Otra prueba que tenemos del famoso plan B, cuando el pueblo pidió rey. No era el plan de Dios que ellos tuvieran rey. Dios quería ser siempre el rey de ellos, Sí. pero ellos no quisieron. Entonces Dios va y se adapta, pero si hay algo que queda bien presente en esto, es que aun que ellos van a la guerra, hay reglas que ellos deben seguir, y al final es Dios el que les va a dar la victoria. Porque en la medida de que se ajusten a los principios de Dios, aunque sean adaptados para su condición, eso es lo que garantiza la victoria. Y se ve también en los ejemplos de cuando se apartaron de los principios de Dios, siempre fracasaron. Pastor, me gustaría que orara justamente por nosotros, por esto, para que hoy podamos pedir al Señor que nos ayude a seguir el plan que Él tiene para nosotros. Es decir, a poder tomar la decisión de obedecerle, de caminar tomado de su mano,
para poder llegar juntos a la Canaán celestial. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios tan maravilloso, tan misericordioso. Gracias porque a pesar de nuestra incredulidad, nuestra pecaminosidad, tú llegas hasta donde nosotros estamos, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz a fin de poder salvarnos. Bendícenos, Señor, en esta hora. Danos tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.